presentar renuncia en medio de la pandemia, cuando se le cuestionaba, por ejemplo, alguna salida pública o cuando se filtraba algún documento que otro de salud pública? Es como el presidente. El tiempo me dio la razón. Con aquello de que se podía salir a los 2 días que yo dije eso, en Bélgica y en Suiza y en otros países avanzados, decían que la salida a hacer un poco de ejercicio público, no una romería en el Parque Rodó, era una medida deseable. Que hacer deportes como el té, ¿cómo decís? ¿Por qué lo cuestionaron tanto usted cuando dijo eso? A una semana porque Uruguay tiene 3 millones de té y ahora tiene 3 millones de epidemiólogos. Ministro, es un hecho, usted lo... Y la verdad, sigo convencido de lo que dije en ese momento y el tiempo me dio la razón. En ese sentido me dio la razón. Y en ese momento, usted puede decir, usted se sintió en soledad. Y sí, me sentí en soledad en las declaraciones, pero no en mi conciencia y no en lo que venía leyendo. Pero Marini lo respaldó en ese momento. Sí, totalmente. ¿Y no pensó nunca en renunciar? Pero nunca, jamás. Pues yo no soy una persona de personalidad débil. Soy de enfrentar las tormentas y los desafíos. Y yo por eso cuando asumí este desafío, para mí era tener un nuevo horizonte de cosas, de realizaciones y de cosas y que pensaba que podía servir para nuestra sociedad, que podía tener realizaciones, planes a futuro que se generaran dejar un legado sanitario. Entonces, en ningún momento se me ocurrió eso, ¿no? De ninguna manera se abandona un barco en medio de la tormenta, ¿no? Jamás. No, la verdad que tensión tuvimos todos en el gobierno y en la reunión de presidencia que tuvimos con su secretario en Consejo de Ministros, con el SINAE, se sometió a discusión el tema, se vieron las diferentes aristas y la verdad que llegó un momento que evidentemente los médicos siempre tenemos una tendencia al máximo nivel de protección y de plantear niveles estándares elevados. Y recogiendo también lo que era la experiencia de otros países, eran ideas que estaban arriba de la mesa, pero fueron puestas a consideración y la verdad que yo llegué a decir en un momento, digo, bueno, la verdad que llevar todo esto a su máxima expresión casi nos llevaría a un estado policía porque eso tiene efectos indeseables. Pero porque realmente contener por la fuerza a la gente es muy difícil, más vale por la convicción. Realmente tuvimos un liderazgo importante del presidente en ese momento de toma de decisión, donde él dice que estuvo solo. Yo creo que estábamos mucho acompañándolo, porque la decisión, siempre las decisiones son difíciles y el peso y la responsabilidad termina recayendo como si fuera, ¿no? Pero sintió que él estuvo solo en esa decisión. Presión es igual a fuerza sobre superficie, ¿no? Entonces realmente el presidente tuvo mucha presión, así como nosotros teníamos mucha presión de los gremios y todo lo demás, todos tuvimos mucha presión, pero yo creo que la medida final y lo que fue resultado del Consejo de Ministros y el liderazgo del presidente llevaron a esta toma de decisión que los números hoy muestran como una decisión muy acertada y muy ponderada sobre todo, y dentro de un marco democrático, dentro de un marco de no vulneración de los derechos, y yo creo que Uruguay es rescatable eso, ¿no? Digo, Uruguay no nos vamos a dar autobombo como país, que no corresponde, ni las circunstancias permiten que lo hagamos porque después podemos tener con el reintegro de actividades más casos. Pero la verdad que el uruguayo como ciudadano, yo te dije, tiene 3 ejes esto, ¿no? La respuesta primera. 1, lo preexistente. 2, todas las medidas que tomamos. Y 3, la respuesta ciudadana. Y la tercera pata fue fundamental. La ciudadanía tomó conciencia y progresivamente y adoptó y interiorizó esas medidas como suyas. Y eso hizo posible que el presidente tomara esa decisión, que fue una decisión que posiblemente sí, capaz que la decisión final la tomó en solitario, porque ya estábamos en el Consejo de Ministros, en realidad estábamos todos allí, y dijo una frase que para mí tuvo mucho sentido. Yo no puedo tomar medidas si no las puedo controlar o si no las puedo llevar a cabo. Bueno, uno cuando está en un lugar político lo que tiene que hacer es administrar tensiones. Para eso estamos. Y creo que lo venimos haciendo de manera coordinada, de manera correcta. Obviamente que cada
grupo o cada organización tiene intereses, pero intereses legítimos, organizaciones, grupos, gremios. Nosotros obviamente tenemos que escuchar a todo el mundo, intercambiar con todo el mundo, pero las decisiones son de Daniel y mías, son nuestras, son del gobierno. Hoy en día lamentarse por el tiempo que se perdió es innecesario. Nosotros tenemos que mirar para adelante, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y sacar lo mejor de nosotros para combatir y controlar la enfermedad de acá para adelante. Lo que pasó, y bueno, no nos corresponde a nosotros hacer valoraciones políticas, que luego la discusión se dará en otros ámbitos. Nosotros ahora nos preocupa controlar la enfermedad y que los uruguayos tengan la mejor salud posible. Está claro que tienen que mirar para adelante, pero el presidente también habló de las auditorías y la necesidad de transmitirle a la ciudadanía con qué se encontraron una vez que llegaron al ministerio. Y ahora eso está empezando a mostrarse en algunas dependencias, me consta que es el MIDES, Salud de Ganadería. ¿Cómo es la situación en el Ministerio de Salud Pública? ¿Ya se encontraron con algún tipo de irregularidades que le haya llamado la atención? Nos hemos encontrado con cosas extrañas, sí. No sé, hay varias cosas extrañas, pero como te decía, nosotros visualizamos y visibilizamos la realidad que encontramos. Cuando el coronavirus entró en los residenciales, se mostró, se visibilizó la realidad de los residenciales, la realidad que nosotros, cuando llegamos a la administración, encontramos con residenciales que están por debajo de la línea del respeto a los derechos humanos, con residenciales que no tienen ningún tipo de control asistencial o control sanitario. No tenían. O no tenían, perdón. Ahora tienen. Lo hemos hecho. Nos ocupamos, nos hicimos cargo, trabajamos junto con los prestadores de salud, en un plan que el ministro lideró personalmente con el resto de los colaboradores, y hoy están distribuidos los residenciales de acuerdo a los prestadores, y los prestadores entendieron la importancia de atender a los adultos mayores en los lugares, porque si esos adultos mayores tienen o lamentamos que entre coronavirus en esos lugares, después van a internarse a los hospitales. Entonces, trabajamos muy fuerte en prevención a raíz de una situación que heredamos. ¿Cuántos kits había? Un kit con 100 determinaciones. Y eso era muy poco para ese momento. Y no queríamos llegar a 1000. Finalmente se logró llegar a 1000. Y llevamos 36.000 hechos, ¿no? Y además impulsamos que el Instituto Pasteur hiciera las inversiones necesarias para desarrollar un kit propio nacional que permite en 2 pasos hacer la extracción del RNA y la amplificación del DNA en una forma totalmente novedosa. Y además persuadimos a la OPP y al Ministerio de Economía y Finanzas para que liberaran los fondos del FOSEM, del Mercosur, para que esto fuera escalable, y de hecho esos fondos permitieron, primero permitieron la realización de esos kits de diagnóstico más ágil, por hisopado y por lo que es biología molecular. Y además están en desarrollo 200.000 test serológicos que ya son para estudios de prevalencia con ese perfil. Y todo eso gracias a la acción combinada. Porque todo aquí no hubo un tema de banderías, ni hubo un tema de sectores, ni hubo un tema de chacras, ni un tema de partidos. Acá el país se puso el problema sobre el hombro y lidió con esa situación. ¿Usted cree que pero esa situación fue por desconocimiento o por negligencia? Ya lo dijo su secretario, no me voy a repetir con ese tema, es un tema para un análisis ex post, posterior, y me parece que no es el momento de analizar esa situación. Pero eso no quiere decir que no hayan preparado, es decir, no queremos, ¿cómo se puede decir?, actuar ya con la pasión del momento de cuando nos tomamos esta noticia y decimos, bueno, nosotros somos los dueños de la razón, ¿no? O los dueños de... Nosotros lo importante es que el país tomó conciencia, tomó un existió un liderazgo, y existe todavía, y vamos bien orientados, los resultados nos acompañan.